Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y estamos aquí nuevamente con un segmento de corrección veloz del parcialito. Este es el parcialito 3, el último parcial, los últimos temas de la materia, temas de grafos. Y como siempre, esperamos que haya sido un parcialito justo, que se haya entendido bien. Nos llegaron a comentar que les pareció el ejercicio 3 el más difícil, que sí, de los que son de estos tres ejercicios, era el más difícil. Buscamos un poco que requiere un poquito más de pensar, de diseñar. Nos gusta esto de que puedan llevar un problema de la vida real a, a una implementación en grafos, ¿sí? Poder conectar con lo que puede ser el dominio del problema, un problema real, con lo que en definitiva luego nos permitan, la potencia de los grafos nos permitan realizar la resolución, ¿sí? Como siempre es una oportunidad de aprendizaje, sí, yo les voy a estar mostrando cómo se hacían todos los ejercicios, pero en particular ese, y nada, aprender lo que se pueda, lo que podamos aprender y en todo caso prepararse de la mejor manera para futuros exámenes y para la vida en general. Bueno, entonces, teníamos tres ejercicios como siempre. El ejercicio 1, un ejercicio de grafo además de bien de implementación. El ejercicio 2, un verdadero falso con diferentes temas también de grafos. Y el ejercicio 3, más de pensar, modelar, diseñar y eventualmente implementar la solución. Bien, entonces, el ejercicio 1 decía, implementar la función grafo potencia que recibe un grafo no dirigido y un entero valor k y nos devuelve un nuevo grafo que tenga los mismos vértices que el grafo recibido por parámetro y cuyas aristas BW indican que B está a lo sumo a K aristas de W en el grafo original. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. Entonces, en principio tenemos que devolver un nuevo grafo. Entonces ese nuevo grafo hay que crearlo y ese nuevo grafo dice que tenga los mismos vértices que el grafo recibido por parámetro. Entonces, tenemos que hacer un nuevo grafo y tiene que tener los mismos vértices del grafo recibido por parámetro. Entonces, en principio, crear el nuevo grafo y es lo que hay que hacer, agregarle todos los vértices que tenía el grafo original. Bien, y después a ese grafo habría que agregarle aristas. La pregunta es, ¿cuáles aristas? Bueno, acá dice que las aristas dependen de qué. Un vértice de BW indica que B está a lo sumo K aristas de W en el grafo original. El grafo original era no dirigido, entonces si B está a lo sumo acá aristas de W, W también va a estar a lo sumo acá aristas de B. Eso se puede. Entonces la arista existe para ambos lados, no va a haber dificultad con respecto a eso. ¿Sí? Y es un ejercicio que tiene que ver con distancias, pero con distancias de saltos de aristas. ¿Sí? Está a lo sumo K aristas de W. Esas aristas, esas distancias, están relacionadas con las aristas. El grafo podría ser pesado o no, pero no es algo relevante en este caso. Podemos asumir que es no pesado, porque lo que nos interesa con respecto a las distancias es la cantidad de aristas que hay que atravesar en el grafo original para llegar desde un vértice a otro. Bien, entonces la mejor manera de identificar un camino eh, en cantidad de saltos de aristas es usando la búsqueda por BFS. ¿Sí? El algoritmo BFS a lo ancho, de forma radial, va a ir a partir de un vértice descubriendo todos los vértices que están a 1 de distancia, 2 de distancia, 3 de distancia, en cantidad de aristas, hasta haber descubierto todos los vértices que están hasta K distancias. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Para un vértice en particular, decir, bueno, hago un recorrido BFS y ese recorrido BFS lo voy a hacer hasta que me exceda de esa cantidad de K aristas de distancia. Por lo tanto, todos los vértices que se descubran hasta una cantidad K de arista de distancia, incluyendo la igualdad con K, son todos vértices que habrá que unir con aristas en el nuevo grafo. ¿Sí? Eso para un vértice en particular. Si hacemos eso para todos los vértices, vamos a tener eh, identificadas todas las aristas BW que habría que agregar en el nuevo grafo y de esa manera quedaría resuelto el ejercicio. ¿Sí? Cada vez que nos paramos en un vértice y hacemos un recorrido, eso sería de orden de complejidad O de B más C, y como lo tenemos que repetir para todos los vértices del grafo, nos queda O de B multiplicado por B más C. ¿Sí? Es un ejercicio
que quizás se hace similar a ejercicios como el de los 6 grados de separación, o ejercicios así de calcular el diámetro de todo un grafo, ¿bien? Pero en este caso, identificando todos los vértices que están a una cierta distancia como máximo del vértice particular que estamos analizando, y ese análisis hay que hacerlo para todos los vértices. Bien. A ver. Luego tenemos el ejercicio 2. Son preguntas de verdadero o falso. Entonces, como siempre, bueno, capaz un poquito más sencillo la parte de verdadero o falso. Esperemos que se haya percibido así. En cualquier caso, indicar si las siguientes afirmaciones sobre grafos pesados, las cuales todas sus aristas tengan peso distinto, y por simplicidad que tengan todos los pesos distintos, un grafo que no tiene dos aristas distintas con el mismo peso, todos pesos positivos, son verdaderas o falsas. Y justificar, ¿sí? Importante, no vale decir falso, fin. Verdadero, fin. ¿No? Que verdadero, falso, justificar. Bien. Entonces, inciso A. La arista de mayor peso nunca será parte de ningún camino mínimo entre un par de vértices del grafo. ¿Ok? Dice ningún camino mínimo entre un par de vértices. Entonces yo identifico un par de vértices y la arista de mayor peso llega a ser parte del camino mínimo entre ese par de vértices, entonces esto es falso. ¿No es cierto? Y eso es lo que se puede ver con mucha facilidad. Es decir, bueno, yo tengo un grafo, ¿sí? Imagínense. A ver, esperen que yo quiero que las anotaciones se queden. Van desapareciendo. Jejeje. A ver. Algo respecto a estas anotaciones tienen que funcionar. No, bolígrafo. Ahí está. Bien, y yo hago control Z. Pasa nada. Ah, después voy a probar esto. Bien. Entonces yo tengo un grafo con diferentes aristas, vértices, qué sé yo. Pero sucede que si existe un único camino, en este caso para llegar a W, por ejemplo, tenemos un vértice cualquiera B. Si es el único camino para llegar a W, sin importar qué tan grande sea este valor, si supongamos que es el valor más grande, 1, 2, 3, siendo que es el único camino para llegar a W, entonces necesariamente esta arista de mayor peso deberá ser parte del camino mínimo entre B y W, ¿sí? Para un par de vértices del grafo. Entonces, con un grafo sencillo, rápidamente podemos identificar que esto es falso porque existe un contraejemplo, ¿sí? Existe un camino mínimo entre B y W que está usando la arista de mayor valor en ese caso. Bien. Seguimos con la parte B. Dice, la arista de menor peso siempre será parte de al menos un camino mínimo entre un par de vértices del grafo, ¿sí? Y eso, en ese caso, es verdadero, ¿sí? Imagínense que tenemos todo un grafo, pero en particular, la arista de peso mínimo, ¿sí? Podemos leer un peso mínimo acá, 0,01, podemos leer. Y acá habrían más vértices, aristas, y qué sé yo. Pueden ir por acá y otro por acá, ¿sí? Pero de mínima, ¿sí? Es imposible que el camino mínimo entre B y W no involucre a la arista de menor peso, ¿sí? Si existe una arista de menor peso es porque une dos elementos. Entre ese par de vértices, el mejor camino siempre será esa arista de menor peso. Como todos los demás pesos son positivos, no hay forma de que atravesando otras aristas podamos pegar la vuelta y llegar desde B a W o de W a B con algún peso menor. ¿Por qué? Porque sabemos que todos estos pesos son mayores a este peso mínimo y además son todos positivos. ¿Ok? Entonces se preguntan si siempre será parte de al menos un camino mínimo entre un par de vértices y si entre el par de vértices que une esa arista de menor peso, el mejor camino va a ser justamente esa arista. Eso con el inciso B. El inciso C dice, la arista de mayor peso nunca será parte de un árbol de determinado mínimo. Y esto nuevamente es falso. Podemos poner incluso
el mismo grafo que habíamos puesto hace un ratito. ¿Bien? Pero por decir algo, si nosotros tenemos que hacer un árbol tendido mínimo, sí o sí, alguna arista debe conectar con este vértice W. ¿Bien? Y si esta arista que conecta con el vértice W, al ser la única arista que conecta con el vértice W, es la arista de mayor valor, hemos hecho una cosa así, en ese caso, necesariamente hay que usar esa arista de mayor peso, ¿sí? Por más que tenga mayor peso que todas las demás, porque es la única que nos permite cubrir con el árbol de tendido mínimo, incluyendo este vértice W. ¿Sí? Si no, no habría manera de que este vértice W sea cubierto por el árbol de tendido mínimo, por algunas de las componentes, de las aristas del árbol de tendido mínimo. Bien, entonces, ahí están el ejercicio 2, A, B y C, diferentes incisos. Por decir algo, pueden tener un inciso mal y que el ejercicio está aprobado. Pueden equivocarse un poquito en un inciso y que el ejercicio esté bastante bien. Ya si se equivocan en más de un inciso, ya ahí se empieza a complicar. En cualquier caso, está la tablita con las notas. También incluimos lo que es puntajes de los incisos. Un ejercicio que tiene así 3 incisos, verdadero o falso, para que sepan que también le fue en cada inciso, después qué nota resultante tiene el ejercicio. Ok. Y dicho eso, pasamos capaz bueno, evidentemente, al ejercicio más complicadito del parcial. ¿Qué dice? Adam es un historiador, se está analizando los datos de entrevistas realizadas a miembros de una aldea cercana al mar Báltico. Con estas recopilaciones busca aprender sobre personas que vinieron allí por los últimos 200 años. De las entrevistas escuchó cosas sobre N personas, todas ellas fallecidas. Entonces empecemos a escribir qué tenemos. Tenemos, está escribiendo acá, la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4, y así hasta la persona N. ¿Ok? Está. También pudo tener información sobre cuántas personas vivieron en relación, sobre cuándo estas personas vivieron en relación a otras. Se tienen datos de la forma, acá están los datos de esta forma. Un ratito vamos a analizar qué forma tienen los datos. Como es de esperar, dado que todo está basado en memorias, a veces son historias que alguien le contó a otra persona, pueden haber algunas inconsistencias. Adam necesita de un algoritmo que determine si la información recolectada es al menos consistente. A ver, vamos de nuevo. Borrar esto. Entonces, P1, P2, PN, para no olvidarnos. Queremos saber si es consistente o no la información. Es decir, si una cosa no contradice otra cosa. No sé, dicen, esta persona nació antes que esta. Y otra persona dice, no, esta persona nació antes que esta otra. Y bueno, se contradicen. No puede ser que esos dos hechos sean correctos al mismo tiempo. Eso es lo que hay que averiguar. Entonces dice, ¿hay un orden válido en el que los eventos, nacimientos y fallecimientos de esas personas podrían haberse dado? Modelar este problema usando lo visto sobre grafos. ¿Sí? Entonces, modelar este problema. Esto es lo primero. Es decir, bueno, tenemos personas, tenemos eventos, tenemos nacimientos, fallecimientos, tenemos gente que dice cosas, tenemos datos de esta información. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para relacionar todo eso con un grafo? Esa es la parte de modelar. Y después dice, implementar luego una función que recibe un grafo de las características que hayan modelado, ¿sí? Te describen qué características tendría que tener el grafo, qué es lo que hay que hacer para que ese grafo exista. No necesariamente hacerlo en código, pero explicar de qué manera podemos llevar toda esta información hacia un grafo y después, asumiendo que ese grafo ya existe, que alguien nos hace el favor de crear el grafo con nuestras directivas, nos pasa el grafo por parámetro y en esa función resolvemos el enunciado, ¿sí? Que determine si dados los datos recompilados, que como con los indicados, que deberían quedar codificados en el grafo, son consistentes o no. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. Entre paréntesis dice, en función de las variables del problema. ¿Sí? Eso es otra cosita que hay que tener en claro. Siempre en función de las variables del problema. Vamos a ver qué es lo que eso significa. Ayuda. Pensar que el nacimiento de una persona y su fallecimiento son eventos por separado. ¿Sí? Y acá, con la ayuda, yo voy a empezar por ahí. Yo voy a decir, bueno, la persona 1, ¿sí? Existió, pero tiene dos eventos. Tiene el nacimiento de la persona 1, tiene el fallecimiento de la persona 1. Bien. La persona 2, lo mismo, tiene estas dos cuestiones. Y así en adelante, la persona n tiene estas dos cuestiones. ¿Sí?
¿Qué es lo primero que podemos decir? Bueno, el nacimiento, como hecho, como evento, el nacimiento de la persona 1 tuvo que haber sucedido antes que el nacimiento de la persona 2, ¿no es cierto? Entonces, como dicen grafos y bueno, temas de órdenes, de tiempos, que yo digo, bueno, voy a tratar de decir todo lo que pasó antes, lo que sabemos que pasó antes, lo vamos a representar con una flecha respecto a lo que haya pasado después, ¿sí? Como la ayuda me dice que hay que pensar el nacimiento de una persona y su fallecimiento como eventos separados, digo, bueno, se me ocurre que los vértices del grafo sean los eventos. ¿Por qué? Porque si los vértices del grafo son eventos, yo puedo con las aristas representar eh, las relaciones que existen entre esos eventos, ¿sí? Entonces acá voy a despejar un poquitito. Entonces, lo primero que podemos saber es que el nacimiento 1, pongámosle ya más que persona, tuvo que haber sido antes que el fallecimiento 1, ¿sí? Y esto se cumple para todos, ¿sí? El nacimiento 2 tuvo que ser antes del fallecimiento 2. Vamos a dibujarlo, creo que me va a servir. Nacimiento 2 tuvo que haber sido antes que el fallecimiento 2. Vamos a poner acá. Persona 3, nacimiento 3, nacimiento 4. Sí, podemos dibujar el resto de las cuestiones, ¿sí? Entonces, como mínimo, eso es lo primero que nosotros podemos saber. Temas de que un evento tuvo que haber sido antes que otro, ¿sí? Eso no. Decía Martín que esto se cumple tanto como para Benjamin Button como para los muchachos de Dark. Bien. Luego, tenemos estos datos. Dice, hay veces que nos vienen y nos dicen, para algún I y para algún J, PI falleció antes que PJ haya nacido. ¿Está bien? Entonces supongamos que nos dicen que la persona 1 nació antes, ¿sí? Nació antes que la persona 3. Esa información puede codificarse como que el... no, no me gusta así. Vamos así. A ver, esperen que modifique los numeritos para que me quede lindo el gráfico. Falleció antes que PJ Jones. Exacto. Bueno, supongamos que nos dicen, la persona 1 falleció antes, antes que el nacimiento de la persona 3, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el evento fallecimiento 1 tuvo que haber sucedido antes que el nacimiento de la persona 3, ¿sí? Y ahí codificamos nuevamente con una flecha una relación que nos dice este evento tuvo que haber pasado antes que este otro, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer para todos los datos que tengan esta forma, ¿sí? Si nos dicen que la persona 2 falleció antes del nacimiento de la persona 4, entonces agregamos esta flechita. ¿Está bien? Esa es información que nosotros podemos extraer con respecto a ese dato que nos están dando, ¿sí? Que es el primer dato. Ahora podemos, sí. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho a modelar el grafo? Paso número 1, tiene que haber un grafo. Por cada persona tenemos que crear dos. Por cada persona tenemos que crear dos vértices representando los dos eventos que estamos investigando. Bien. Paso número 2, por cada vez que nos digan que hay un dato que es que la persona tal falleció antes que tal otra persona, hay que dar una flecha desde su fallecimiento que sucedió antes que el nacimiento de esa otra persona. Bien, y acá tenemos otro dato que es, para algún I y J hubo algún momento en el cual ambos estuvieron vivos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, P1, ¿sí? Convivió, vamos a poner convivió con P2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? P2 pudo haber fallecido en algún momento, pero el fallecimiento de P2 tuvo que haber sido antes, tuvo que haber sido después del nacimiento de P1. Entonces, acá agregamos una flecha con este orden, ¿sí? El nacimiento de esta persona sucedió antes que el fallecimiento de esta otra. Y a su vez, lo mismo, el nacimiento de la persona 2 tuvo que haber sido antes del fallecimiento 1. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Nació
la persona 1, después nació la persona 2, después falleció la persona 2 y después falleció la persona 1. ¿Sí? Eso pudo haber sido una secuencia de acontecimientos. Fíjense que, primero, antes de cualquier fallecimiento, tuvieron que haberse dado los dos nacimientos. Es decir, el nacimiento 1 fue antes que el fallecimiento 1, el nacimiento 1 fue antes que el fallecimiento 2. Y lo mismo con la persona 2. El nacimiento 2 tuvo que haber sido antes del fallecimiento 1, el nacimiento 2 tuvo que haber sido antes que el fallecimiento 2. ¿Sí? ¿Por qué? Pues convivieron juntos. Entonces, en este tiempo, ¿sí? Entre que ambos terminaron de nacer y antes que fallezca cualquiera de los dos, convivieron, ¿sí? Y entonces podemos dejarlo representado por esos nuevos vértices que hemos agregado. ¿Sí? Podemos ver si lo puedo volver a hacer para que se vea. Tengo que borrar esta lista. Ahí estamos. Bien, entonces de nuevo, ¿sí? Para que la persona 1 pueda haber convivido con la persona 2, tuvo que haber nacido antes de que la otra persona fallezca. Y para que la persona 2 pudo haber convivido con la persona 1, tuvo que haber nacido antes de que fallezca. ¿Bien? ¿Y qué significa eso? Que todas, vamos a ver, todas las informaciones que tengan esta pinta, todos los datos que nos lleguen de esta manera, van a requerir agregar dos aristas. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, modelo. Tengo que crear un grafo. Cada persona representa dos eventos. Cada evento es un vértice. Por persona tenemos que agregar los dos vértices y una arista que les une su nacimiento y su fallecimiento. ¿Sí? El dato del primer tipo me hace agregar una arista. El dato del segundo tipo me hace agregar dos aristas. El primero para indicar que hubo un fallecimiento antes que un nacimiento y el otro porque hubieron dos nacimientos que respectivamente ocurrieron antes de otros dos fallecimientos. Bien, esta es la parte de modelar. Todo lo que yo charlé, todo lo que fui dibujando, eso es lo que hay que modelar y en ningún momento hay que escribir ningún tipo de línea de código. ¿Sí? Lo que hay que hacer es decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Para crear el grafo, tal cosa. Por cada persona, tal cosa. Por cada dato, esto. Por cada dato, esto otro. ¿Sí? Por cada dato hacemos X. Por cada dato hacemos Y. ¿Bien? Esto es lo que nosotros buscábamos que se pueda identificar. Borré todo. Muy bien. Eso es lo que nosotros buscábamos que se pueda identificar. ¿Bien? Una vez que ese grafo existe y ese grafo va a ser creado, bien, vamos a decirlo así. Acá dice implementar luego una función que recibe un grafo de las características que hayas modelado. ¿Está bien? Entonces, una vez que explican de qué forma el grafo se crea, ¿sí? Sin código, sin nada, simplemente con sus palabras, indicando, bueno, los vértices son los eventos, las aristas son las relaciones de esos eventos, indicando que primero pasó una cosa y después pasó la otra cosa. Deben explicar, bueno, cada evento qué es, por cada persona, nacimiento y fallecimiento. Por cada persona hay que agregar una arista entre su nacimiento y su fallecimiento. Por cada dato de estas características, tengo que agregar una arista, como les expliqué. Por cada dato de estas características, tenemos que agregar dos aristas de la forma que les expliqué. ¿Sí? Una vez que tienen todo ese modelo, esa explicación, en texto, en palabras, pueden hacer dibujitos para explicar, como yo les hice un dibujito, si persona 1, persona 2, entonces arista. Bien. La parte de implementar la función es decir, bueno, me llega por parámetro ese grafo que yo dije cómo tiene que existir, listo, llega por parámetro, es como yo dije que tiene que ser. ¿Sí? Llega por parámetro y hacemos lo que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Ahora, dado todo lo que estuvimos charlando del problema, espero que ahora sí se vea bien cómo podemos saber si existe un orden válido de los eventos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si un nacimiento no tiene ninguna condición respecto de si sucedió antes que otro fallecimiento, que yo, vamos, la persona 1, que nacimiento 1, ponele, suponete que sea la primera persona del mar Báltico, esa persona no va a tener aristas entrantes, sino va a haber ninguna condición que le diga, no, mirá que había una persona que falleció antes que esta, no. Bien, y esa va a poder ser
el primer evento que ocurre entre todos los eventos, ¿sí? Ahora, posiblemente, no, seguramente esto condicione algunos otros eventos. Por ejemplo, definitivamente el fallecimiento de la persona 1, pero capaz si convivió con alguien va a decir, bueno, el fallecimiento de la persona 2 tuvo que haber sido después, porque convivieron juntos, entonces como convivieron juntos, acá aparece una flechita, ¿no? Y murió antes que el nacimiento de la persona 3, que el nacimiento de la persona 3 tuvo que haber sido antes de su fallecimiento, etcétera. ¿No es cierto? Espero que se vuelva aparente en ese caso, entonces, que estamos buscando un orden topológico, ¿sí? Un orden natural de los eventos que pudieron haber ocurrido que me diga qué es lo que tuvo que haber pasado antes que otra cosa, ¿sí? No podemos, ¿sí? Podemos decir, bueno, nacimiento 1, nacimiento 2, no sabemos cuál fue antes, pero podemos decir, capaz primero fue el nacimiento 1, después fue el nacimiento 2, necesariamente luego del nacimiento 1 se dio, y luego el fallecimiento 2 se tuvo que haber dado, como hemos hecho el ejemplito, F2, después F1, después puede suceder N3 y después puede suceder F3. Sería un orden válido, que el ejercicio no pedía necesariamente el orden, sino que pedía decir si existe un orden válido o no, ¿cierto? ¿Y por qué podría no existir un orden válido? Porque con esta información, con estas características, imaginemos que viene una persona extra y nos dice, no, ¿sabés que P3 falleció antes que N1? Entonces de repente abrió una arista así. El fallecimiento de la persona 3 tuvo que haber sido antes que el nacimiento de la persona 1. ¿Sí? Con esa información, ahí sí se volvería inconsistente todos estos datos que nosotros tenemos. ¿Sí? Por una razón no sabemos a quién creerle, no sabemos si creerle a alguien que eh, el fallecimiento de la persona 1 fue antes que el nacimiento de la persona 3 o que el fallecimiento de la persona 3 fue antes del nacimiento de la persona 1. Ahí serían datos inconsistentes y no existiría ese orden del que propone el problema preguntar si existe o no existe. Bien, ahora, ¿de qué manera podemos saber si existe o no existe ese orden? Hay, en principio, dos formas. A mí me parece mucho más sencilla decir, intentemos encontrar un orden topológico. Si encontramos un orden topológico es que existe ese orden y todo es coherente. Si no logramos encontrar un orden topológico es porque hay datos inconsistentes. ¿Sí? Otra forma es, como estuvimos viendo en las últimas clases, la clase del jueves de hecho, es identificar si hay un ciclo en este grafo no dirigido. ¿Está bien? Las dos formas estarían bien de resolver el problema, solo que la segunda nosotros interpretamos que es un poquito más complicada y por eso fue que la clase anterior, la semana anterior, yo les comentaba, claro, no, el jueves, vieron el de este último jueves, yo pensando que es jueves hoy, no, hoy es lunes. El jueves vimos esto de cómo encontrar ciclos en un grafo no dirigido, perdón, y el lunes anterior, sí, de forma presencial, les mostré lo que sería un poquito más fácil saber si un grafo dirigido tiene ciclos o no con el método de el ordenamiento topológico, el orden topológico. Bien, nos faltó decir algo entonces. Dice, modelar este problema utilizado sobre grafos. Sí, de nuevo. Espero haber fui bastante extenso, decir qué cosas son las que se requieren para modelar. No se requiere código, pero sí se requiere bastante explicación. Después, implementar la función, ¿sí? Nos llega el grafo. ¿Qué función implementamos? Bueno, yo implementaría un orden topológico, intentar hacer un orden topológico. Si encuentro un orden topológico, return datos consistentes, true. Si no puedo encontrar un orden topológico, porque el algoritmo se traba y detecta que no existe un orden topológico porque hay un ciclo, return false. Bien. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado en función de las variables del problema. Bien. Y acá es donde capaz mucha gente se apura y dice, bueno, orden topológico es O de B más C. Y listo. Indiqué la complejidad del algoritmo implementado. ¿Qué pasa? Las variables del problema no son su cantidad de vértices y no son su cantidad de aristas. El problema originalmente tenía n personas, acá, n personas,
y M es la cantidad de datos recopilados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que expresar la complejidad en función de n y m, no en función de los vértices y las aristas. Entonces, ¿cómo hacemos para saber eso? Bueno, sabemos que el orden topológico para cualquier grafo de cualquier cantidad de vértices, cualquier cantidad de aristas, es O de B más C. ¿Sí? Yo creo que ya podemos borrar todo y decir, bueno, O de B más C. ¿Qué pasa entonces? Los vértices, ¿qué son? ¿Sí? Por cada persona hay el doble de eventos, el doble de vértices. Entonces, la cantidad de vértices es igual a 2 por n, ¿cierto? Eso es a lo que podemos saber. Y después, la cantidad de aristas respecto de los datos, ¿cómo son? La cantidad de aristas. A ver, hay datos que nos hacen agregar una arista. Entonces, una arista por dato, ¿no? Una arista por dato. Y hay datos que nos hacen agregar dos aristas por dato. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que podemos identificar? Acá, donde dice vértice, capaz podríamos reemplazar eso. Si hacemos el reemplazo literalmente, podríamos poner n sobre 2, cantidad de vértices. N sobre 2, pero ¿qué pasa? Yo podría escribir acá n sobre 2, pero el orden se come las constantes, ¿sí? Las constantes son despreciables. Entonces, directamente podría decir O de n, ¿sí? Y luego, la cantidad de aristas también es proporcional a la cantidad de datos, ¿sí? Cada dato me agrega una arista, me agrega dos aristas. La cantidad de aristas E va a ser algún número mayor o igual a la cantidad de datos y menor o igual a dos veces la cantidad de datos. ¿Sí? Y la cantidad de datos se llamaba M. Entonces, de nuevo acá, comiéndonos las constantes, digamos, ignorando las constantes por ser una complejidad, podríamos decir que la cantidad, que como la cantidad de aristas es proporcional a M, ¿sí? Un algoritmo que es lineal en la cantidad de vértices y la cantidad de aristas, se convirtió en lineal en los datos originales del problema. La cantidad de personas, ¿sí? Que son dos veces los vértices, y la cantidad de aristas son los datos m entre una y dos veces. ¿Sí? Pero estas constantes, este 1 y este 2, nuestro orden se lo lleva, entonces directamente esto es expresable como lineal tanto sobre la cantidad de personas de las que tenemos datos, ¿sí? Es el número n, y la cantidad de datos en sí, que es el número m. ¿Está bien? De nuevo, dar mal la complejidad no va a anular el ejercicio, pero sí es algo que afecta en la nota. Pero no quería dejar de extenderme todo lo necesario para explicar el ejercicio. Como siempre, cualquier duda que tengan del video, de alguna clase, cualquier enunciado de ejercicio, nos pueden consultar. Estamos en el Slack, siempre estamos respondiendo. Como siempre, nos tomamos la oportunidad del examen como una oportunidad de aprendizaje y cualquier cosita nos pueden escribir. No se olviden de llenar la encuesta y nos estamos viendo. Los resultados los vamos a tener así rapidito este mismo jueves presencialmente. Si tienen que rendir parcelito 1, les podemos dar la nota después de que rindan el parcelito 1 para ya tener físicamente el examen. Y si no están rindiendo, pueden pasar en cualquier momento de la tarde-noche, a partir de 5:30, a retirar su examen. ¿Sí? Cualquier cosita, si no pueden venir, vamos a estar subiendo las notas a la página, como siempre. Le dije, no se olviden de llenar la encuesta. Tenemos recuperatorios a partir del jueves y las fechas subsiguientes. Así que nos estamos viendo. Hasta luego.